Radio Palabra Viva presenta con el pastor Juan. Bienvenido, hermano y hermana, al programa Un Momento con Dios. Y hoy quiero hablar con todos ustedes y hablar de este momento con Dios. Quiero compartir con ustedes lo que Dios ha puesto en mi corazón para todas las personas que escuchen este programa. Yo quiero hablar de Dios. El tema quiero hablar de Dios y voy a hacerlo en varias partes. Y quiero hablar de Dios, la prueba de su existencia. La primera parte quiero hablar de las pruebas que Dios existe, prueba de su existencia. Aleluya. Y por eso que vamos a hablar de esto, de la existencia de Dios, y el primer punto es su momento sagrado. Aleluya. Porque un hombre preparando para verificar un gran experimento, un famoso estudiante, el profesor José Henry, hizo una pausa y luego dijo: «Os ruego que adoréis un momento a Dios en silencio». Y concluyó: «Dios está aquí y yo voy a hacer con mi experimento una pregunta», dijo ese profesor, que está simple de palabra, tiene el más profundo significado científico. El polvo de la tierra, dijo, el polvo de la tierra contiene exactamente 14 de los 92 elementos químicos conocidos por la ciencia. Y el cuerpo humano está compuesto precisamente de los mismos 14 elementos que entrega a la tierra, ni más ni menos. Otro científico inglés confirma esta interesante afirmación con un hecho conocido de la ciencia química. La ciencia, por mucho que sepa, hermanos míos, ellos no admiten que la tierra, que Dios que la creó, sin embargo no admite tampoco que Dios no existe. Ellos creen la esencia, que no, Dios no existe, Dios no ha hecho la tierra, Dios ha hecho los cielos, dice que es el Big Bang. Los científicos no creen en Dios, ni a su existencia. Por eso que he hablado de un momento consagrado. Cuando estemos consagrados, ahí podemos ver y comprender. Cuando estemos consagrados en Dios, podemos comprender la Biblia como que Dios existe de verdad, que un Dios verdadero, un Dios que ve, un Dios que oye. Por eso que cuando lo consagramos, cuando lo consagramos podemos ver las cosas de Dios, pero la consagración se vuelve casi común. Aleluya. Porque una de las experiencias de vivir cuando un hombre era pequeño, era la vuelta al cole, y recordando que siempre lo esperaba con ilusión porque todo era nuevo, uniforme, y guardaban los libros, los bolis, la mochila, los zapatos, las bambas, y ese hombre recordaba que era todo un evento para los niños y un dolor de cabeza para los padres. Era, hermanos míos, un evento porque nuestro padre se esforzaba para darnos lo mejor para que dure durante todo el curso escolar. Y eso creo que fue en ese sentido que entonces que aprendemos el valor del esfuerzo de nuestros padres hacia nosotros. Aleluya. Sin embargo, cuando ese hombre fue creciendo, la expectativa iba menguando y otros años más. Y creo que en ocasiones nos pasa igual, y el sistema en el que nos encontramos nos expulsa a que perdamos las ilusiones por aquello que un día nos llenaba de alegría en el nombre de Jesús. Pero hoy quiero hablar con todos ustedes y quiero seguir por adelante
porque en la Biblia hay tanto mensaje en el Evangelio de Juan, donde el escritor quiere mostrar a Jesús como verdaderamente Dios, pero también verdaderamente como hombre. Aleluya. Y el que tenga una Biblia, que coja el Evangelio de Juan, capítulo 2, versículo de 13 al 25. Vamos a leer la palabra por medio del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Él dice en la palabra: cuando se aproximaba la Pascua de los judíos, subió Jesús en Jerusalén, y en el templo halló a los que vendían bueyes, ovejas, palomas, y instalaron en sus mesas a lo que cambiaría dinero. Entonces, haciendo un látigo de cuerda hecho de todo el templo, juntamente con sus ovejas, sus bueyes, regó por el suelo las monedas y los que cambiaban dinero, y derrimbó sus mesas a los que vendían las palomas, y dijo Jesús: saque esto de aquí. ¿Cómo se atreve a convertir la casa de mi Padre en un mercado? Aleluya, amén. Por eso que cuando Jesús, hermano mío, estaba haciendo esta cosa, porque Jesús, vamos a decir, se enfadó porque de la casa de su padre, que era un templo para orar, ha hecho un mercadillo. Entonces por eso la palabra dice que se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió en Jerusalén. Comenzando desde el momento, tenemos el primer testimonio del Señor a la ciudad de Jerusalén, y esa frase de su ministerio prosigue hasta el capítulo 3 de Juan. Y el comienzo y el término de su ministerio público, purificado el templo en la época de la Pascua. Porque en la Pascua, hermano mío, era una fiesta anual que se conmemoraba la ocasión en lo que los hijos de Israel fueron librados de la esclavitud de Egipto y fueron conducidos a través del Mar Rojo al desierto y luego de la tierra prometida. La primera celebración de la Pascua registra en el libro de Éxodo: siendo judío, el Señor Jesús subió a Jerusalén para este importante día en el calendario judío. Y ahí se encuentra en el templo lo que vendía bueyes, oveja, paloma, y lo cambiaba, y que estaban ahí por dinero. A entrar ahí se halló que el templo se había transformado en un lugar de mercadillo. Vendía bueyes, ovejas, paloma, y también los cambistas de dinero estaban allí instalados haciendo negocio, porque había los animales, las aves, se vendía a los adoradores de Jesús, de Dios, pero para ser empleado como sacrificio, los cambistas tomaban el dinero de los que llegaba de los pueblos extranjeros y lo cambiaba en la moneda de Jerusalén, para que los peregrinos pusieran a pagar el impuesto del templo, que se sabe que esto cambista se aprovechaba injustamente de lo que había llegado desde muy lejos. Aleluya. A lo mejor había cambio, en el cambio de moneda, a lo mejor había trampa, o a lo mejor había engaño. Y por eso que es un azote de cuerda hecho fuera del templo a todo, con las ovejas y los bueyes también. Desparramos las monedas a los cambistas y volcó las mesas. Jesús hizo eso. El azote que el Señor hizo era probablemente de un pequeño tamaño, hecho de cuerda. No se dice que lo emplease raramente contra nadie, más bien lo probable es que lo usare meramente con símbolo de autoridad en sus manos, blandiendo el azote delante de él, hecho a los mercaderes fuera del templo, y volcó las mesas de los cambistas, y dijo les dijo a los que vendía paloma: quitad esto de aquí y no convertéis la casa de mi Padre en la casa de un mercadillo. Aleluya. Porque la ley permitía a los pobres que ofrece un par de palomas, por cuanto no podría cortarse los animales más caros. A los que vendían palomas, el Señor mandó que quitase aquí su mercancía. No era justo de hacer de la casa de su padre en la casa del mercadillo. Entonces las edades, Dios avisó
a su pueblo en contra de emplear los servicios religiosos por medio para enriquecerse, para poderse rico. No había nada cruel ni injusto ni ninguna de estas acciones. Más bien se trataba sencillamente de una indicación de su santidad y de su rectitud, porque Dios es recto y es santo. Entonces, recordarlo a sus discípulos que estaba escrito: el celo de tu casa me consumirá. Cuando sus discípulos vinieron y lo sucediera recordado, donde se predecía de cuando veniese al Mesías sería consumido por el celo de las cosas de Dios. Ahora venía que Jesús manifestaba una intensa determinación de que la adoración de Dios fue pura y se daba cuenta de que esto era aquel que quien el salmista había hablado. Aleluya, porque dice: deberíamos recordar que el cuerpo de cada cristiano es el templo del Espíritu Santo. Esa es la primera. Así como el Señor Jesús tenía afán para que por el templo de Jerusalén fuese cementerio puro. No tenemos que mentir, eso es el templo de Dios. No tenemos que mentir puro. No tiene que vivir el pecado dentro de nosotros, ni la maldad, ni nada. Tenemos que mantenernos puros para el templo de que somos templo del Espíritu Santo. Igualmente debemos de ser solicitos para que nuestro cuerpo sea cedido al Señor para una limpieza continual. Nuestro templo tiene que estar limpio como Dios mandó. No tenemos que hacer un mercadillo dentro, no tiene que haber orgullo, celo, envidia, nada, ni rabia, nada. Nuestro templo tiene que estar limpio para la gloria del Señor. Por eso que los judíos le contestaron y dijeron: he aquí que hace esto, que el Señor nos muestra. Y Jesús predice su muerte y su resurrección. ¿Por qué? Parece que los judíos buscaban siempre alguna señal de un milagro. Venía a decir: si haces alguna obra grande y poderosa adelante de nosotros, vamos a creer en ti, y creemos en ti. Pero el Señor Jesús llevó a cabo el milagro detrás milagro. Sin embargo, sus corazones se encerraron contra él, porque el versículo de Juan está hablando de esto, y ellos estaban preguntando su autoridad para echar de los mercados. ¿Qué autoridad tiene para echar al mercadito de fuera del templo? Y eso demandaba que hice algún señal para justificar su reivindicación a ser el Mesías. Aleluya, qué bonito, ¿no? Esta historia, este momento con Dios, que hablemos de la palabra de Juan. Por eso que Jesús, cuando bajó al templo, contestó: destruiré este templo y en 3 días lo levantaré. Como respuesta, el Señor hizo una asombrosa declaración tocando a su muerte y hablando de su muerte y su resurrección. Y le dijo que aquello que destruirá su santuario, pero en que de 3 días Él lo volverá a levantar. La deidad de Cristo se vuelve a ver en este versículo. Solo Dios podía decir algo de esta manera. Cuando habla del templo, habla de nuestro cuerpo. Cristo resucitó a los 3 días. La muerte lo destruye, lo derrumba, pero dice la palabra que vamos a resucitar con Cristo. Cristo habla de su resurrección. 3 días después ir a resucitar, poder destruirme por ese cuerpo, poder pegarme el lasticazo, poderme una lanza en el costado, ponerme las manos, los clavos en las manos, en los pies, pero poder destruir el templo que es mi cuerpo. Pero a los 3 días lo haré de nuevo y me levantaré para la gloria de Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Entonces los judíos dijeron: en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Los judíos no comprendieron que estaba interesando en cosa material, en la verdad espiritual. Lo único templo que podía pensar era el templo de Herodes, pero estaba entonces en pie en Jerusalén. 46 años para edificarlo este templo, y ellos no podrían comprender que nadie pudiese rectificarlo en 3 días. Por eso él hablaba del templo de su cuerpo, hermanico. Pero el Señor Jesús se refería con esta palabra a su cuerpo, que era el santuario en el que moraba toda la plenitud, la deidad de Dios. Así como estos judíos había contaminado el templo de Jerusalén, igual le daría muerte a él
pocos años después. Y por eso, hermano mío, por lo tanto, cuando resucitó entre los muertos, los discípulos les recordaron que había hecho esto y creyeron en la Escritura y en la palabra de Jesús que había dicho. Por eso más adelante, hermano mío, después que el Señor fue crucificado, resucitó entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había anunciado que resucitará en 3 días, con un cumplimiento tan maravilloso de la profecía delante de sus propios ojos. Creyeron en la Escritura, en la palabra que Jesús había dicho. A menudo, llegados la verdad, es difícil a entender, pero aquí aprendemos, hermano mío, que deberíamos azotear la palabra de Dios en nuestros corazones, a quien aquel día más que adelante el Señor no le clarifique, pero aunque no le comprendamos ahora, cuando dice que creyeron a la Escritura, significa que creyeron a la predicación del Antiguo Testamento tocando la resurrección del Mesías en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Por eso, mientras que estaba en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en el nombre y en su nombre a ver la señal que hacía, como resultado de la señal que Jesús había dicho en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua. Muchos creyeron en su nombre. Esto no significa necesariamente en realidad que le confesara sus vidas, no le confiaba su vida, no, en una sencilla confianza, no, más bien profesar o aceptarle. No había realidad en sus acciones, se trataba meramente de una apariencia eterna. Seguir a Jesús era similar a la condición que tenemos en el mundo, donde muchas personas pretenden ser cristianos sin saber nunca nacido de nuevo por medio de la fe en Jesucristo. Muchos se proclaman cristianos y nunca han nacido de nuevo, ni han tenido fe en el Señor Jesucristo. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque los conocía a todos. Dios nos conoce a todos, no podemos engañarlo. Aunque muchos creyeron, sin embargo, Jesús no creía la misma palabra en griego en ellos. Es decir, que no confiaba en ellos. Es consciente de que acudía a él por curiosidad. Estaban buscando algo sensacional, espectacular. Él conocía todo, que conocía todos sus pensamientos, todos sus motivos. Sabía por qué actuaba y cómo lo hacía. Sabía si la fe de ellos era grande o pequeña. Solo no era una fe, era una imitación de la fe que tenía. Por eso que Jesús no necesitaba que nadie le explicara nada acerca del hombre. Él sabía lo que hay en el hombre. Nadie conocía el corazón del hombre mejor que el Señor mismo. No tenía necesidad que de nadie le hiciera algo o le hiciera enseñanza ni información acerca de esta pregunta. Tenía un pleno conocimiento de lo que había en el hombre y de por qué el hombre se comportaba como lo hacía. Dios lo sabía, eso, hermano mío. Aleluya. Porque sus discípulos se acordaron de que esta Escritura, tu celo por tu casa me consumirá. Ellos se acordaron de eso, hermanico mío. Porque los judíos, entonces los judíos reaccionaron preguntándole: ¿qué señal puede mostrarnos para actuar de esta manera? Destruirá este templo, contestó Jesús, y yo lo levantaré de nuevo en 3 días. Tardaron 46 años a construir este templo y tú a levantarlo en 3 días, porque el templo, ¿a qué se refiere? A su propio cuerpo, como he dicho antes, hermano. Cuando se levantó entre los muertos, sus discípulos se acordaron de que Jesús había dicho y creyeron la Escritura de su palabra. Mientras Jesús estaba en Jerusalén durante la fiesta pascual, muchos creyeron en su nombre. Muchos han creído en su nombre, hermano mío, porque los conocía todos. Jesús es el que limpia. Jesús, solamente Jesucristo lo limpia. Y solamente, hermanico, no hay otro. El que solo que puede limpiar se llama Jesús. Porque Jesús cambia de escenario y pasa de Galilea en Jerusalén, donde la Pascua estaba cerca, a entrar en el templo. La Pascua judía, la celebración del pueblo de Israel, que tiene su origen cuando Israel estaba bajo el yugo de Egipto. Y Dios lo libertó a su pueblo y a los primogénitos de los egipcios sin tocar a los israelitas. La sangre de un cordero había sido derramada en las puertas de las casas hebreas
para que de esta manera el ángel del Señor pase de largo y no toque a los hijos del pueblo de Dios. Y en esta fiesta era la única, con otra celebración menor, con la fiesta de los panes sin levadura, que también el Señor mandó a su pueblo de salir de Egipto. Todo varón judío debía acudir a la Pascua al templo y ser parte de la conmemoración de esta celebración, de esta compañía de símbolo, como las comidas de hierba amarga y los panes sin levadura, que significaban la amargura del pueblo pasó en Egipto y la pureza que Dios quería para el pueblo a liberarlo de la esclavitud. Por eso que Dios habla del templo. Del templo eran tres templos para los judíos. El primero no había edificación, Salomón, Babilonia. El segundo, Zorobabel, Herodes. Y el tercer, Roma, Herodes. Era todo un acontecimiento del poder celebrar la Pascua e ir al templo de Jerusalén. Sin embargo, ¿sabéis qué pasó? Perdieron el enfoque, permitiendo que lo sagrado se vuelva común. Lo sagrado, el momento sagrado, se volvía común, como un festival. Solamente como un festival. Pasó a ser un mercadito, pasó a ser un negocio. Ya no era un conmemorar. Lo común se ha hecho lo común, lo sagrado se ha hecho con lo común, cambiándose en mercadillo. Aleluya. Y el negocio. ¿Sabéis lo que hace Jesús? Una correa de cuero, y empieza a hacer una limpieza, volcando las mesas, tirando las monedas y echando a los mercadores fuera del templo, diciendo: no te acerques más. Le dijo Dios: quítate las sandalias, porque está pisando tierra santa. Y por segunda vez existió la voz del cielo: lo que Dios ha purificado, tú no lo llames impuro. Cuando Dios y cuando Jesús hace una limpieza en el corazón de una persona, no es agradable, porque le va a transformarlo, y para transformarlo primero tenemos que morir en la carne, y si poseando, sacando afuera todas las contaminaciones que hay en nuestro corazón y que cargamos dentro del corazón. De lo contrario, hermanos míos, seguiremos cargando y no podremos tener un crecimiento espiritual, y lo sagrado se volverá en común. Venir al culto por rutina, no sagrado, es común. La Biblia dice: leer la Biblia. Leer la Biblia, ¿qué es eso? ¿Qué es eso, leer la Biblia? ¿Es común? Rutina. ¿Es sagrado? Rutina. Orar con mi esposa, con mis hijos, por mi iglesia, ¿es sagrado? Rutina. Hace cuenta que no ora por la iglesia. Es Jesús que limpia. Es necesario que volvamos al corazón del Padre, reconociendo que es Dios, el Señor, y nosotros somos sus hijos. No somos los protagonistas de esta película, pero el director nos da protagonismo. Jesús es sabio, hermano. Los mercadores no se enfadan con Jesús, porque en el fondo sabía lo que hacía no era correcto. Hay personas que en la iglesia se permiten cosas que no tiene que hacer, que no es correcto, y lo sabe, por eso no dicen nada. Y lo que hace se describe que el Señor puede hacer para actuar de esta manera. Probablemente en el medio de toda la corrupción que el ceja sabía que no podría reclamar, hermanos míos, más conocía la Escritura, que afirmaba acerca del Mesías, que venía a liberarlo. Y de hecho los discípulos de Jesús acordaron del Salmo 69:9: el celo por tu casa me consume, sobre mí has recaído los insultos de tus detractores. Le pide una señal. Es tremendo. Dios, el creador de todo, que estaba en medio de ellos, y le pide una señal. A vez de acordar lo que reconocieron como rey y pasar tiempo con él, le pide una señal.
claro que muchos de ellos se habían corrompido, tanto que si una señal no daría aval de lo que había visto. Una señal no habría que ellos reconocían a Jesús como el Mesías. La señal o el milagro le hacía que las personas se convirtieran. Lo único que hace es que las personas se convirtieran es el reconocimiento de que Jesús es Señor y Salvador de su vida. ¿Cuántas personas han sido sanadas inexplicablemente? ¿Cuántas personas oraban por un trabajo? ¿Cuántas personas hemos conocido, hermanos míos? ¿Cuántas personas hemos conocido que han recibido un milagro? ¿Cuántas personas han recibido una sanación, un trabajo? Y hoy está apartado de los caminos del Señor. ¿Sí o no? Yo lo creo, hermanos míos, porque las señales, hermanos míos, las señales, es así se hace, las señales los milagros son parte de la gracia del Señor, hermano mío, para que podamos reconocerlo a Él. Pero no convertirá a personas a Cristo. Es que tú digas, he hecho esto, Dios me ha dado esto, Dios me ha dado esto, Dios me ha dado lo otro. Pero eso no va a convertir a gente. Lo que convierte a la gente es la palabra de mi Cristo. Cuando vieron los milagros de su hombre, de Jesús, llegó a estar gritando, crucificarle, y han visto los milagros, Hosana, Hosana, y ahora le dice crucificarle, sabiendo los milagros que ese hombre había hecho. Y entonces, hermanos míos, respondieron algunos de los escribas y fariseos diciendo, Maestro, queremos ver una señal de parte tuya. Pero contestó él, le dijo, una generación perversa y adultaria demanda señal, y alguna señal se le dará sino la señal de Jonás el profeta. ¿Qué señal quería? ¿Qué señal queréis? ¿No tenéis acaso las escrituras? Cuando le habló de la parábola del rico y del Lázaro, en ocasiones, venimos por vuestro milagro, si Dios hace esto, yo hago lo otro. Las cosas no funcionan así. Si Dios me da, yo también le doy. Si Dios me sana a mi hijo, me convierto. Eso no funciona así, hermano. Es que el Señor y merece nuestro reconocimiento. El Señor se merece nuestro reconocimiento, se merece la honra, la gloria. Ejemplo, Cristiana cuando pidió trabajo y no se congregó más. Una mujer llamada Cristiana pidió un trabajo a Dios, cuando Dios le dio trabajo ya no se ha visto más en la iglesia, y así, a manojo hay en las iglesias, cuando han recibido un milagro, una sanación, un trabajo, cualquier cosa, que Dios sana a su hijo o ha tenido una buena noticia, se convirtió en buena noticia, ya no lo ve más la congregación. Y la respuesta de Jesús parece ser una parábola, una ironía: destruí el templo y yo lo edificaré. El Señor del templo estaba ahí y estaba dando guerra de lo que realmente era importante. Habéis convertido, hermanos míos, mi casa en un mercadillo. Entonces aquí he venido a hacer una nueva Pascua, donde la sangre de los dinteles sea la mía para la salvación de todos. Pero al tercer día resucitaré. Nadie pudo entenderlo en este momento, y Juan por eso no lo explicaba en qué se refería. ¿Quién puede vencer a la muerte si no es Dios mismo? Aleluya. Por eso que Jesús dice, Jesús que escuadrina los corazones, muchos creyeron en Jesús, pero Jesús no creyó en ellos. En otra palabra, muchos a ver las señales que hizo en Jerusalén, empezaron a ver a Jesús como cualquiera, diferente, pero no lo reconocieron, y Jesús lo sabía, porque, hermano mío, voy a concluir con eso: los milagros, las señales, los datos no te va a convertir la persona, no, solo un encuentro con el Dios verdadero, solo un encuentro con su palabra, solo un encuentro con Jesús, donde se reconozca la necesidad de Él. Ahí, cuando tengas un verdadero reencuentro con Cristo, ahí tu vida va a estar transformada, cambiada, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Amén y amén. Hasta aquí, hermano mío, este momento con el Señor, y lo creo con todo mi corazón, hermano. Yo sé que Dios te ha hablado en esta tarde, en este momento con Cristo, que Dios reprenda los rituales, pero que Dios, tenemos que valorar lo sagrado en Dios y no dar valor común.
Si vamos al culto, no lo hacemos por costumbre, sino para consagrarnos al momento con el Señor. Cuando vamos a orar, no oremos porque es la costumbre de orar, una rutina. No, oremos para consagrar un momento para hablar con Dios. Aleluya. Dar valor a los momentos sagrados que tú le das al Señor, porque el Señor es su existencia y existe, y tenemos que honrarle y glorificarle en el nombre de Jesús. Hasta aquí, hermanito mío, la palabra, el consejo de hoy, como quiera llamarlo. Me he gozado pasando un momento con todos ustedes, ese momento de la palabra, ese momento con Dios. Lo hemos hecho, hermano mío, este momento consagrado para estar con Él, para que Dios nos hable a través de su palabra. Es un momento consagrado, no lo hemos hecho por rutina, sino un momento consagrado para Él, en el nombre de Jesús. Hasta aquí este programa, hermano mío. Que Dios os bendiga, que la bendición de Dios esté con todos ustedes, que el Espíritu Santo os acompañe donde vayáis, y os digo al próximo programa, en el nombre de Jesús. Que Dios os bendiga. Shalom. Radio Palabra Viva presenta con el pastor Juan.